Bienvenidos de nuevo al Códice de la Venganza. Mi nombre es Olivia Smith. Tengo 28 años. Y la noche de la cena del 35º cumpleaños de mi marido, delante de 14 personas que miraban sin decir nada, me miró al otro lado de una mesa iluminada con velas y cristal y me llamó inútil. No lo dijo en un susurro. No lo dijo como quien dice cosas de las que luego se avergüenza. Lo dijo como quien dice un hecho. Con naturalidad. Como si comentara el tiempo. Como si fuera simplemente cierto y todo el mundo ya lo supiera. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía era que 48 horas antes, yo había aceptado discretamente un puesto que lo cambiaría todo en torno a esa mesa. En torno a esa habitación. En torno a la imagen que se tenía de la carrera de mi marido desde fuera. Pero me estoy adelantando. Antes de que escuches lo que pasó esa noche, necesito que entiendas algo sobre el silencio. No el silencio de quienes no tienen nada que decir. Me refiero al silencio específico y devastador de alguien que ha aprendido a través de años de observación atenta que el momento oportuno lo es todo. Que lo más poderoso que puedes hacer en una sala llena de gente que te subestima es absolutamente nada. Por ahora. Y si estás viendo esto desde algún lugar donde ya es tarde por la noche, o estás en tu hora de almuerzo, o estás lavando los platos con un auricular puesto, quiero preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde alguien que se suponía que te amaba te hizo sentir invisible? ¿Donde sonreíste a pesar de todo porque la alternativa te parecía peor? Quédate conmigo. Porque esta historia es para ti. Permítanme remontarme al principio. No al principio del matrimonio, aunque eso forma parte del sino al principio de la imagen que la gente tenía de mí. Cuando Daniel y yo nos casamos hace 4 años. Yo tenía 24 años y él 31. Desde la primera cena que sus compañeros organizaron para darnos la bienvenida como pareja. La dinámica quedó establecida sin que nadie dijera una palabra al respecto. Daniel era el talentoso. El estratega. Aquel a quien la gente recurría cuando hablaba. Y yo era su esposa. No estoy exagerando. Es una cita textual de su madre, dicha en aquella primera cena, cuando me presentó a una mujer llamada Patricia, que resultó ser la esposa del director del departamento de Daniel. Su madre dijo, con una cálida sonrisa y sin el menor rastro de incredulidad: y esta es Olivia. Es la esposa de Daniel. No es el caso de Olivia, que estudió matemáticas aplicadas y se graduó con honores. No es el caso de Olivia, que pasó 2 años trabajando como consultora para empresas de análisis financiero antes de dedicarse discretamente a la evaluación de riesgos. No es el caso de Olivia, que había estado trabajando por contrato para una empresa de la que no podía hablar públicamente debido a un acuerdo de confidencialidad de 12 páginas. Solo la esposa de Daniel. Sonreí. Le estreché la mano a Patricia. Y guardé ese momento en algún lugar que aún no sabía que estaba construyendo. La verdad es que lo entendí. Entendí por qué sucedió. Cuando Daniel y yo decidimos que yo reduciría mi presencia profesional. Fue una decisión mutua, basada en la idea de que su carrera tenía impulso, la mía era más flexible. Y así era. Mi trabajo era por contrato, por proyecto, prácticamente invisible por diseño. Podía trabajar desde cualquier lugar. Podía establecer mi propio horario. Tenía sentido, en la práctica, que su carrera fuera la que estuviera orientada hacia el exterior. Lo que no preví fue la rapidez con la que el trabajo invisible se convierte en una identidad invisible. Es gradual. Eso es lo que la gente no entiende. Nadie te sienta y te dice: a partir de hoy, tus opiniones no cuentan en este grupo. Sucede en el día a día. Sucede cuando estás en medio de una frase durante la cena y alguien te interrumpe sin que nadie se dé cuenta. Sucede cuando un plan que propusiste hace 3 semanas se le atribuye a otra persona en la mesa, tu marido no lo corrige. Sucede cuando sus compañeros dejan de preguntarte a qué te dedicas y empiezan a preguntarte si estás disfrutando de tu tiempo libre. Falta del tiempo.
Estaba desarrollando modelos analíticos para una empresa cuyos clientes incluían dos fondos soberanos. Pero claro, tiempo de inactividad. No dije nada. Sonreí. Les rellené el vino. Y en algún punto de ese patrón, en esa larga y silenciosa acumulación, comencé a prestar mucha atención. Al principio, Daniel no era cruel. Quiero ser precisa en esto porque la verdad importa más que la sencillez de la historia. No era alguien que un día se despertó y decidió menospreciarme. Fue algo más sutil. Era la crueldad específica de alguien que simplemente dejó de verte y nunca se dio cuenta de que había dejado de hacerlo. Recuerdo la primera vez que lo reconocí con claridad. Estábamos en un evento de trabajo suyo. Una de esas recepciones con cóctel donde todos se esfuerzan más de lo habitual. Un colega suyo, llamado Marcus, hablaba de una propuesta de reestructuración que acababa de fracasar internamente. Marcus estaba frustrado. Exponía las razones del fracaso, y 3 de ellas eran analíticamente incorrectas. No era una opinión, sino una simple inexactitud. Los datos no respaldaban su interpretación de por qué se había rechazado la propuesta. Lo mencioné, en voz baja, específicamente, con las cifras. Marcus miró a Daniel. No a mí, a Daniel. Y Daniel, mi marido, hizo algo que he recordado muchas veces desde entonces. Se rió, ligeramente, con desdén, y dijo, a Olivia le gusta leer mucho. Eso fue todo. Esa fue su respuesta cuando su esposa señaló un error estadístico en una conversación profesional. A ella le gusta leer mucho. Marcus asintió, retomó su interpretación y continuó. Tomé mi vaso de agua con gas. Miré mi reflejo en la ventana oscura que teníamos al lado. Y pensé, en voz baja, con atención, ya veo lo que está pasando aquí. Esa frase importaba. No reaccioné. No le pregunté a Daniel sobre eso después. Podría haberlo hecho. Llegamos a casa y podría haberle dicho, ¿qué fue eso? ¿Por qué lo hiciste? Y probablemente se habría quedado confundido. Habría dicho que estaba siendo demasiado sensible. Que Marcus era así. Que no valía la pena el esfuerzo. Me habría redirigido con tanta sutileza que al final de la conversación me habría sentido un poco culpable por haber sacado el tema. Ya conocía ese patrón. Así que, en vez de eso, no dije nada. Y empecé a mirar de otra manera. Esto es lo que observé durante los meses siguientes. Y quiero que lo escuchen con atención porque creo que les resultará familiar. Cuando Daniel se mostraba inseguro, aparentaba seguridad. Es algo común. La mayoría de la gente lo hace. Pero lo que empecé a notar fue que su seguridad se alimentaba de mi inseguridad. Cuando yo guardaba silencio, él se expresaba con fluidez. Cuando yo estaba visiblemente involucrada, desviaba la conversación. Cuando yo aportaba una idea acertada, minutos después la reformulaba como si fuera suya o se reía de ella, lo que me hacía parecer encantadora pero superficial. Esa dinámica le resultaba útil. ¿Y cómo le resultaba útil? Había dejado de cuestionarla. No digo que lo estuviera orquestando conscientemente. Eso es lo que lo hace tan insidioso. No estaba tramando nada. Simplemente actuaba dentro de una historia que había construido una historia donde él era el capaz, yo el telón de fondo, y esa historia se había convertido en el pilar de su autoimagen. Lo que él no sabía era que yo había empezado a construir una historia completamente diferente. Unos 8 meses antes de la cena de cumpleaños, recibí un mensaje a través de una red profesional privada. Una empresa para la que había trabajado como consultor 2 años antes había sido adquirida. La nueva empresa matriz estaba reestructurando su división de inteligencia de riesgos y quería expandirse. Recordaban mi trabajo. Querían hablar conmigo. Programé una llamada. La atendí en mi coche, aparcado frente a un supermercado, mientras Daniel pensaba que estaba haciendo recados. La conversación duró 40 minutos. Al final, me preguntaron si me interesaría un puesto que
Y quiero ser preciso. Iba mucho más allá de cualquier cargo público que hubiera ocupado hasta entonces. Sobre el papel, era de analista senior, pero la función real se parecía más a lo que algunas empresas llamarían director de riesgo estratégico. La remuneración era acorde. Participación accionaria. Un puesto con voz y voto. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. Conduje a casa. Guardé la compra. Preparé la cena. Daniel me contó cómo le había ido el día. Lo escuché. Le hice preguntas. Estuve presente. Y por dentro, estaba muy quieta. Pasé las siguientes 4 semanas haciendo lo que hago cuando hay mucho en juego. Investigar, elaborar modelos y analizar todos los aspectos antes de actuar. Analicé la firma. Examiné su historial de adquisiciones, su cartera de clientes, su liderazgo y su historial de litigios. Analicé a la persona que sería mi superior directo y contrasté cada decisión profesional que había tomado públicamente en los últimos 5 años. Calculé el paquete de compensación de 3 maneras diferentes. Y entonces me puse a pensar en mi matrimonio. No emocionalmente. Analíticamente. Sé cómo suena. Pero quiero que entiendas. Durante 4 años estuve analizando mi matrimonio desde una perspectiva emocional. Y esa visión no me ayudó a verlo con claridad. Así que lo analicé como analizo todo lo que me importa. Lo que vi fue una estructura que funcionaba para una sola persona. Lo que vi fue un historial de pequeñas señales constantes de que mi presencia era bienvenida siempre y cuando fuera silenciosa. Lo que vi fue a un hombre que le había dicho a un grupo de colegas que a mí me gustaba leer mucho, y que en los meses siguientes ni una sola vez lo había mencionado. Se había disculpado por ello o parecía recordar que había sucedido. Acepté el puesto. No se lo dije a Daniel. Necesito que entiendas por qué. ¿Por qué creo que es fácil que suene a engaño? Y no lo eras. O mejor dicho, era el mismo tipo de acción invisible que había estado realizando durante 4 años. El mismo trabajo silencioso y discreto. Solo que esta vez era mío. Era para mí. Y yo decidía cuándo se hacía visible. La empresa comprendió mi situación. El puesto se estructuró para permitir el trabajo remoto y flexible durante los primeros 6 meses. Mientras me adaptaba, mi persona de contacto era una mujer llamada Sandra, quien más tarde se convertiría en una de las personas más brillantes con las que he trabajado. Sandra conocía mis limitaciones. Ella misma las tuvo en su momento. No me pidió que le explicara mi matrimonio. Simplemente programó nuestras llamadas en los horarios que yo indiqué y mantuvo todo bajo control. Trabajaba temprano por la mañana, antes de que Daniel se despertara. Trabajaba las 2 tardes a la semana que él jugaba al skate con sus compañeros. Trabajaba en mi coche cuando era necesario. Construí algo real, en silencio, como lo había hecho durante años. Solo que ahora tenía un título. Tenía un salario. Y tenía un nombre. Castellan Risk Partners. Quizás quieras recordar ese nombre. La cena de cumpleaños fue idea de Daniel. Quería algo especial para sus 35 años. Un restaurante. Uno de verdad. Con un salón privado. Un menú selecto y gente importante para él. La lista de invitados era de 14 personas. Entre ellas su director de departamento. Un hombre llamado Roberta Inés. Y la esposa de Robert, Patricia, a quien conocí en esa cena hace 4 años, cuando la madre de Daniel me presentó simplemente como su esposa. Ayudé a planificarlo. Organicé la reserva. Confirmé las restricciones alimentarias y encargué un postre personalizado. Hice el trabajo invisible para que la velada fuera posible. Como siempre, porque así eran las cosas. Llevaba un vestido verde oscuro que me había comprado 3 semanas antes. El día que terminé un análisis que le reportó a la empresa más dinero del que voy a mencionar aquí. Lo compré porque quería algo que reflejara la persona en la que me estaba convirtiendo. No la persona que esperaban ver en esa sala. Llegamos temprano. La sala era preciosa. Velas sobre manteles blancos. Música suave.
el aroma de algo que se cocinaba a fuego lento en la cocina. Coloqué las tarjetas con los nombres. Me aseguré de que Robert y Patricia se sentaran donde la iluminación era mejor. ¿Por qué a Daniel le importaba eso? Ya a mí me importaba que a Daniel le importara eso. Creo que esa fue la última vez que organicé algo exclusivamente para otra persona sin pensar en mí mismo. La cena transcurrió como siempre. Se sirvió el vino. Las conversaciones se fragmentaron y se retomaron. La gente rió un poco más fuerte de lo necesario. Daniel estaba animado. Se desenvolvía bien en cualquier ambiente. Era genuinamente bueno. Y siempre había apreciado eso de él. Incluso cuando no se refería a mí. Estaba hablando con Patricia cuando sucedió. Me había hecho una pregunta sobre un proyecto de renovación que estaba planeando. Algo relacionado con aspectos estructurales. Y yo estaba realmente involucrado, recurriendo a conocimientos reales. Exponiendo argumentos sólidos y ella me escuchaba. Inclinándose ligeramente hacia adelante. Y entonces Daniel interrumpió. No para añadir nada a la conversación. No para saludar a nadie. Interrumpió para responder a una pregunta que Robert le había hecho en voz alta desde el otro lado de la mesa. Y al hacerlo, se inclinó físicamente frente a mí no de forma grosera. Probablemente no se dio cuenta de que lo hacía, la conversación con Patricia simplemente se interrumpió. Y entonces Robert dijo algo que solo alcancé a oír a medias. Y Daniel se rió. Y toda la mesa se giró hacia ese extremo. Y yo me recosté un poco y cogí mi copa de vino. Entonces Marcus, el mismo Marcus de la fiesta, dijo algo desde el otro extremo de la mesa. Le estaba preguntando a Daniel sobre un proyecto. Algo sobre un marco de evaluación de riesgos con el que habían estado teniendo dificultades. Y Daniel puso una cara de frustración, de cierta impotencia, que reconocí porque es la que pone cuando algo lo supera y aún no lo ha admitido. Dijo, lo solucionaremos. Marcus parecía insatisfecho. Insistió un poco. Y Daniel, quizás relajado por el vino, quizás simplemente cansado de la actuación, dijo, es complicado. Olivia probablemente podría explicarlo. Le gustan los rompecabezas. Lo dijo entre risas. La mesa rió. Era una broma sobre su esposa, la aficionada a los rompecabezas. El telón de fondo. La mujer del vestido verde que había dispuesto las tarjetas de identificación. Y entonces Robert, con genuina curiosidad, la primera curiosidad genuina que alguien en esa mesa me había dirigido en más tiempo del que podía recordar, dijo. ¿Con qué tipo de rompecabezas trabajas, Olivia? La mesa esperaba. Cortésmente. Como quien espera a que el retrato de la pared responda. Y Daniel, antes de que yo pudiera hablar, antes de que pudiera articular palabra, dijo, con una sonrisa que jamás perdonaré del todo. Ella no trabaja. Se encarga de la casa. Hizo una pausa. Es muy buena siendo inútil de una manera útil. Hubo risas. Era el tipo de risa que sigue a un chiste que no funciona del todo, que nadie quiere analizar. Lo miré. Miré a mi marido, que sostenía su copa de vino, sonriendo a Robert, completamente despreocupado. Y tuve un pensamiento muy concreto. Esta noche, ni mañana, ni en una semana. Esto termina esta noche. Quiero describir lo que sentí en ese momento, porque creo que es la parte que la gente no espera. No sentí calor. No sentí que me subiera a la cara. No sentí lágrimas presionando mis ojos. No sentí el impulso de levantarme, de decir algo hiriente, de cambiar las cosas radicalmente. Lo que sentí fue una especie de calma cristalina. Esa que se experimenta cuando llevas mucho tiempo esperando que algo se aclare. Y finalmente sucede. Lo dijo delante de 14 personas. Se lo dijo a su jefe. Lo dijo y se rió. Bien. Esa fue la palabra que me atravesó. En silencio. Con precisión. Bien. Porque lo que acababa de hacer con esa frase tan vaga e imprudente era eliminar cualquier motivo que tuviera para seguir esperando.
cualquier pequeña duda que pudiera haber tenido sobre si estaba siendo demasiado extremista, demasiado estratégica, demasiado fría, me había hecho el extraordinario favor de ser completamente claro. Públicamente. Sonreí. Tomé mi copa de vino. Dije, eres tan gracioso, Daniel, con el tono de una mujer que ya había oído el chiste y le resultaba encantador. Entonces me dirigí a Roberta Inés, director de la división a la que mi marido llevaba 7 años intentando impresionar. Y le dije, Robert, tengo curiosidad por algo. La reestructuración que propuso Castellan el trimestre pasado, tuvo tu equipo la oportunidad de revisar el modelo de niveles de riesgo secundarios. Creo que tiene algunas implicaciones interesantes para empresas de tu tamaño. Hubo una pausa. Fue una breve pausa. 3, tal vez 4 segundos. Pero quiero que entiendas lo que sucedió en esa pausa. La expresión de Robert cambió. No drásticamente, pero sí cambió la expresión de una persona cuando se da cuenta de que la conversación en la que está participando es diferente de la que creía. Él dijo, lo siento, dijiste Castellán, asentí con la cabeza. Tomé un sorbo de vino. Sin prisa. Sí, dije. Me incorporé hace unos 7 meses. Soy analista senior de riesgos. He estado trabajando en la segmentación de cartera regional que su equipo de adquisiciones identificó para las empresas de su sector. Esta vez la pausa fue más larga. Daniel se había quedado muy quieto. Podía sentirlo sin mirarlo. Esa quietud particular de alguien que acaba de escuchar algo que trastoca por completo todo lo que creía cierto. Robert dijo lentamente, ¿trabajas para Castellan Risk Partners? Sí, dije. Me miró. Y entonces, y este es un momento que he repasado con detenimiento muchas veces, desde entonces miró a Daniel. Y en esa mirada se reflejaba la precisa reevaluación de un hombre que acababa de darse cuenta de que la mujer a la que su colega había llamado inútil era, profesionalmente, más relevante para él que su marido. Olivia, dijo Robert, volviéndose completamente hacia mí. Me encantaría conocer tu opinión sobre el modelo secundario. Nos preocupa la exposición en la categoría regional de nivel medio. No hemos encontrado un análisis que nos satisfaga. Por supuesto, dije. Y se lo dije. No todo. Lo suficiente. Hablé durante unos 4 minutos. Y en esos 4 minutos fui preciso, específico y sin prisas. Cité los modelos reales. Hice referencia al contexto de la adquisición. Le indiqué 2 señales de alerta específicas que probablemente su equipo había pasado por alto porque estaban ocultas entre datos secundarios que la mayoría de los analistas no ponderan correctamente. Al tercer minuto ya estaba escribiendo algo en su teléfono. La mesa estaba en silencio. No es un silencio incómodo. Es un silencio de escucha. De ese tipo que se produce cuando la persona que habla tiene la atención de todos en la sala, nadie quiere interrumpir. Me di cuenta de que Patricia me miraba como si estuviera mirando un cuadro por el que hubiera pasado 100 veces, que apenas empezara a comprender. Marcus había dejado el tenedor, y Daniel sostenía su copa de vino. Creo que no se había movido desde que mencioné a Castellán. Me miraba con una expresión que jamás le había visto. Me costó un instante comprenderla. Era la expresión de alguien que observa cómo se mueve el suelo. Robert me hizo 2 preguntas de seguimiento. Respondí a ambas. La segunda respuesta dio pie a un breve intercambio que solo puedo describir como el tipo de conversación profesional que no se da entre desconocidos en una cena, sino entre colegas que se respetan mutuamente. En algún momento llegó el postre. Las velas se habían consumido casi por completo. Alguien al otro extremo de la mesa retomó una conversación aparte sobre un partido de fútbol. Y la sala recuperó su ritmo. Pero la forma de la habitación había cambiado. Lo sentí como se siente un cambio en la presión del aire. Nada visible. Solo una diferencia de peso. En un momento dado, Robert se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, me gustaría tener una conversación formal. ¿Estarías dispuesto a ello?
Dije que lo haría. Dijo, creo que podría haber cierta superposición entre lo que está haciendo Castellan y lo que nuestra división está tratando de resolver. Le dije, me gustaría comentárselo a Sandra. Mi contacto allí, antes de comprometerme con algo formal. Pero estoy realmente interesado. Él asintió. Me entregó su tarjeta, que yo ya tenía, porque lo había investigado a fondo hacía 7 meses. Lo guardé en mi bolso. Miré a Daniel. Me estaba mirando. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de suavizar mi expresión. No sonreí para tranquilizarlo. No le facilité las cosas. Simplemente miré hacia atrás. La cena terminó sobre las 11. La gente se despidió con la calidez propia de una velada que había superado las expectativas. Robert me estrechó la mano y la sostuvo un instante más de lo habitual. Patricia me abrazó y me dijo, espero que podamos almorzar juntas algún día. Almorzar juntas de verdad. Le dije que me encantaría. Marcus se despidió de Daniel y luego se giró hacia mí y me dijo, eso que dijiste sobre la segmentación regional fue realmente interesante. Me encantaría leer ese análisis alguna vez. Le di mi correo electrónico profesional. Su expresión era interesante. Le había dado el mismo correo electrónico, mismo nombre, mismo dominio a 3 personas en esa mesa. El correo que, si alguien lo hubiera buscado en los últimos 7 meses, habría revelado toda mi presencia profesional. Que era considerable. Que, de hecho, estaba creciendo. Nadie lo había registrado jamás. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido? Eso estaba cambiando ahora. Podía sentir el cambio. Daniel y yo caminamos en silencio hasta el coche. Me abrió la puerta, como siempre hacía. Las costumbres perduran incluso cuando el sentimiento que las impulsaba ha cambiado. Entré. Él entró. Arrancó el coche. Condujimos durante unos 3 minutos en completo silencio antes de que él dijera, en voz baja, ¿cuándo pasó eso? Observé las farolas que pasaban. Hace 7 meses, ¿por qué no me lo dijiste? Reflexioné sobre esa pregunta. La analicé como lo hago con cualquier pregunta que tiene más de una respuesta válida. Y elegí la verdadera. ¿Por qué quería ver si te dabas cuenta? Dije. No del trabajo. Solo de mí. Quería ver cuánto tardarías en darte cuenta de que yo era más de lo que le decías a la gente. El silencio que siguió fue diferente del silencio que lo precedió. Él dijo, Olivia, me llamaste inútil, dije. Delante de tu jefe. En tu cumpleaños. En una habitación donde había organizado cada detalle para que tu velada transcurriera exactamente como querías. No dijo nada. No estoy enfadada, dije. Lo decía en serio. Simplemente, ya no aguantó más. Terminado con que, haciéndome pasar por más pequeño de lo que soy para que tú te sientas más grande de lo que eres. Las farolas pasaban lentamente. La ciudad estaba tranquila a esa hora. Alguien, en algún lugar, paseaba a su perro en el frío. Daniel dijo, no lo decía en ese sentido. Lo sé, dije. Eso es lo que lo hace real. En los días que siguieron, el mundo se reorganizó de maneras que no había previsto del todo, pero para las que, en cierto modo, me había preparado. Roberta Inés contactó directamente con Sandra. Había encontrado la información de contacto de Castellan a través de canales profesionales, como suele ocurrir cuando te toman en serio. Sandra me llamó a la mañana siguiente y pude percibir en su voz esa energía particular que indicaba que algo bueno había sucedido. Me comentó que Robert quería explorar un acuerdo formal de consultoría entre Castellan y su división. Explicó que, en sus propias palabras, sentía que la firma tenía una perspectiva sobre la evaluación de riesgos que su equipo no poseía. Hablamos sobre lo que eso significaría a nivel estructural. Hubo implicaciones que no detallaré aquí. Pero la versión que importa es la siguiente. De repente, me convertí, de forma visible e innegable, en una profesional cuyo trabajo afectaba la trayectoria profesional del hombre que había pasado 4 años
sentado frente a mí en la mesa del desayuno mientras yo organizaba mi horario en función de sus partidos de squash. Marcus me envió una solicitud de amistad en LinkedIn. La acepté. Me mandó un mensaje diciendo que había revisado mi trabajo y me preguntó si consideraría revisar una propuesta que su equipo estaba desarrollando. Le reenvié el mensaje a Sandra. ¿Cómo dictaba el protocolo? Sandra me dijo que la empresa estaba interesada. Programamos una llamada preliminar. Patricia me envió un mensaje de texto. Había conseguido mi número a través de Daniel, que seguramente fue una conversación muy particular en la que yo no estuve presente, y me preguntó si quería tomar un café esa semana. Le dije que sí. Nos vimos en un sitio cerca de su oficina. Pidió un espresso y me miró fijamente durante un buen rato antes de decir: «Quiero disculparme». Le dije que no era necesario. Ella dijo: «He asistido a suficientes cenas como para saber cómo funcionan estas cosas. Debería haberte hecho una pregunta hace mucho tiempo». Le dije que lo apreciaba. Lo decía en serio. Dijo algo en lo que he pensado desde entonces. Dijo: «Los que más saben son siempre los que nadie pregunta». No sé por qué hacemos eso. Dije: «Creo que debemos preguntar a las personas que consideramos importantes. Y esa es una decisión que la mayoría de la gente toma sin darse cuenta». Se quedó callada un momento. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. Le dije: «Sigue trabajando». Daniel y yo tuvimos más conversaciones. Conversaciones más largas. Conversaciones que no incluiré aquí porque eran nuestras. Sea lo que sea que signifique nosotros en este punto de la historia. Lo que sí diré es que no era un villano en el sentido en que a veces las historias necesitan que lo sean. Era un hombre que había dejado de verme, que había construido parte de su vida en torno a no verme, y que ahora se enfrentaba a las consecuencias de ello. Tenía preguntas. Respondí algunas. Quería entender la cronología. Le expliqué algunos detalles. Dijo cosas sinceras, otras a la defensiva y luego otras sinceras de nuevo. Así suelen ser esas conversaciones. Lo que no hice fue facilitar las cosas. No suavicé las asperezas. No dije está bien a cosas que no lo estaban. No fui cruel, pero tampoco fui amable de esa manera que borra la verdad. Ya había hecho suficiente de eso. En un momento dado, dijo: «Estoy orgulloso de ti. Quiero que lo sepas». Le dije: «Ese es el problema, Daniel. Tu orgullo por mí no era lo que buscaba». Me miró. «Lo que yo buscaba», dije, «era algo personal. Esta historia tiene un final. Y luego está la parte que viene después, que es la que aún estoy viviendo. Les contaré ambas». El cierre formal fue impecable. Castellan amplió el acuerdo con la división de Robert. Yo era el punto de contacto. Mi nombre aparecía en documentos como no lo había hecho en años. Volví a tener tarjetas de presentación. Tenía un calendario completamente mío, organizado en torno a un trabajo que era completamente mío y que producía resultados que eran completamente míos. A los 4 meses de la cena de cumpleaños, ya estaba dirigiendo un equipo. A las 6, Sandra me dijo que la empresa iba a crear un nuevo puesto de responsable regional y que querían que me tuvieran en cuenta para el cargo. La conversación fue breve porque el resultado era obvio. Acepté. El título volvió a cambiar. La participación accionaria volvió a cambiar. No les cuento esto para decir que el éxito es el objetivo de esta historia. Se lo cuento porque quiero ser preciso sobre lo que sucede cuando alguien a quien le han dicho que es inútil simplemente deja de creerlo. Deja de actuar como si lo fuera, se convierte en lo que realmente es. El mundo se reajusta. No siempre pide disculpas, pero se reajusta. La parte que viene después del final es más difícil de resumir. Daniel y yo estamos en un capítulo diferente. No te diré cuál, porque eso es algo que solo yo puedo guardar. Pero sí te diré que la versión de mí que se sentó a esa mesa con un vestido verde, que escuchó que la llamaban inútil delante de 14 personas,
que se miró en el reflejo de la ventana de un cóctel años atrás y pensó, ya veo lo que está pasando aquí. Esa versión tomó una decisión que la versión más extrovertida de sí misma habría tomado mal. Ella permaneció callada. Prestó atención. Construyó. En secreto. Aquello en lo que finalmente entraría por completo y sin disculpas. No creo que la lección de esta historia sea que hay que ser estratégico en lugar de honesto. Creo que la lección es más simple y a la vez más compleja. Creo que la lección es que tu valor no reside en quienes se arrogan el derecho de definirlo. Tu valor reside en el trabajo que haces cuando nadie te ve y en las decisiones que tomas cuando todos deciden que eres solo un elemento secundario. La sala se recalibrará. Dale una razón. Lo último que te diré es pequeño. 3 semanas después de la cena, estaba en la oficina, mi oficina de verdad, la que tiene mi nombre en la puerta. En el edificio al que voy 3 días a la semana sonó mi teléfono. Era la madre de Daniel. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón de voz. Entonces contesté. Dijo que había oído que había vuelto al trabajo. Lo dijo como quien dice algo esperando recibir felicitaciones. Como si esperara que le reconocieran el mérito por el espacio que me había dado. Le dije, llevo años trabajando. Hizo una pausa. Dije, simplemente no lo hice público. Otra pausa. Y entonces dijo, con cuidado. Bueno, Daniel siempre decía que eras muy capaz. Miré por la ventana de mi oficina. La ciudad era gris, particular y real. Sí, dije. No lo hizo. El silencio fue largo. Y lo dejé ser largo. Y entonces dije, tengo una reunión en unos minutos. Pero gracias por llamar. Colgué. Abrí mi portátil. Volví al trabajo. Me llamo Olivia Smith. Tengo 28 años. Y en una cena de cumpleaños, un hombre me llamó inútil, olvidando que a menudo quienes mejor entienden el ambiente son los más callados. No discutí. No exploté. No me fui llorando. Ni envié un mensaje devastador. Ni publiqué algo hiriente que obtuviera 1200 me gusta. Esperé. Y entonces, cuando llegó el momento oportuno, cuando la sala estaba perfectamente dispuesta, cuando el público estaba presente en todo momento, cuando la palabra inútil aún flotaba en el aire iluminado por las velas, hablé. 4 minutos. Limpio. Específico. Sin prisas. Y todo cambió. Sigo trabajando. Sigo construyendo. El título en mi puerta sigue cambiando en la dirección de algo que ahora puedo ver con claridad. Ahora que he dejado de disculparme por desearlo. Si estás viendo esto desde algún lugar donde es tarde, o estás cansado, o alguien en tu vida ha estado hablando por encima de ti durante tanto tiempo que has empezado a creer su versión de ti, no grites. Sé preciso. Construye aquello que desconocen. Haz el trabajo que nadie ve. Encuentra a esa Sandra en tu vida, esa persona que ve lo que eres antes de que lo demuestres públicamente y corre. Espere a que haya una habitación adecuada. Y luego entra como si fueras el dueño del lugar. ¿Por qué nunca fuiste inútil? Simplemente estabas esperando el momento adecuado para demostrarlo. Y tu momento está por llegar.